Buenas noches, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en la Silla Rota, bienvenidos. Efectivamente, en esta oportunidad vamos a conversar con Alfredo Figueroa, quien fue consejero en el entonces IFE entre 2008 y 2013, y tenemos la certeza de que nos arrojará luces muy importantes sobre lo ocurrido en el muy reciente proceso electoral. Alfredo, bienvenido a la Silla Rota. Gracias, buenas noches. ¿Cuál sería tu primera percepción, tu primera reflexión de saque de lo que pasó este domingo, día de las elecciones? Primero, sobre el árbitro, ¿cuál fue el desempeño del ahora INE? Bueno, creo que hay una parte que podemos empezar a valorar ya del propio árbitro de la competencia política. Hay aspectos que deberemos esperar para valorar, como es el tema de la fiscalización, es el tema del arbitraje propiamente del proceso electoral, entraríamos ahora en esa fase, pero lo que tiene que ver propiamente con las virtudes que el IFE, digamos, heredó al Instituto Nacional Electoral, un servicio profesional, un conjunto de consejos distritales y locales bien constituidos, digamos, me parece que tiene un cumplimiento adecuado, aunque en términos, digamos, de estándares a los que tenía acostumbrado el Instituto Federal Electoral, hay evidentemente un claro decremento en el número de instalación de casillas, las casillas que pudieron instalarse, en las condiciones de la capacitación electoral. Hay otro claro aspecto, digamos, en contra del propio proceso de organización, la velocidad con la que han funcionado los sistemas. Hoy por hoy en México las elecciones dependen en una muy buena medida en términos de su organización de los sistemas de información. No funcionaron de las maneras o de la manera más adecuada. El propio PREP ha sido un proceso lento. Lento, hasta el mediodía el lunes apenas iba a 80 y tantos por ciento. 80 y tantos por ciento, que es por debajo de los históricos que hemos tenido. Entonces yo diría que hay, digamos, un cumplimiento en términos de la organización del proceso electoral que ha permitido votar a la mayoría, la enorme mayoría de mexicanos y mexicanas que así quisieron hacerlo, pero desde el punto de vista ya especializado del árbitro y de la organización del proceso, hay indicadores que pudieran resultar preocupantes. Los primeros que tenemos, uno que a mí me parece el más grave, que habría que analizar con todo detenimiento, es el que tiene que ver con los funcionarios que fueron tomados de la fila. De 148,000 casillas instaladas, cerca de entre 50,000 y 60,000 casillas habrían tenido que tomar funcionarios de la fila, que es un dato muy alto. Un ciudadano fue designado para vigilar ciertas tareas en la casilla, ese funcionario que habría sido capacitado, asumimos nosotros, no llegó el día de la elección y de acuerdo con la ley, otro funcionario eligió a un ciudadano de la fila de los votantes para desempeñarse como funcionario de casilla. Así es. Quienes están formados en la fila en ese momento pasan, se pasan a formar parte de la propia casilla. Puede que no haya habido ninguno de los que fueron designados o algunos de los que fueron designados. Entonces, este dato comparativamente con eso pasó en 50 y tantas mil casillas. Recuérdanos el número total de casillas en el país. El número total de casillas en el país es cerca de 148,400 efectivamente instaladas. Pues es un número muy importante, la tercera parte. Sí, un poco más de la tercera parte, que además si lo comparamos con el dato de 2012, de la última elección, en realidad es muy preocupante porque en la elección de 2012 solo tuvimos 12,000 casillas en esta condición, lo que nos indica no solamente problemas en la estrategia propiamente de capacitación, sino también seguramente un ánimo de la sociedad en los días cercanos a la jornada. O sea, de preocupación o de apatía tal vez. Es probable. Aclaro una cosa, en estos casos, en esta elección, hubo para procesos locales y federales una casilla única. Es correcto. Es decir, si hubiera habido las dos casillas que tradicionalmente se instalaban, a lo mejor el problema habría sido mayor. Habría sido mayor porque habría tenido que, digamos, llamarse a ambos funcionarios. Antes teníamos, digamos, el doble de funcionarios de mesa directiva de casilla. Hoy tenemos en esas entidades solamente, digamos, un secretario más, un escrutador más, 2 personas más y no la reproducción de 4, digamos. En esta oportunidad empezó el proceso para hacer converger, digamos, elecciones locales con elecciones federales, que va a culminar en el 2018. Uno diría que, entre otros aspectos, una ley nueva, una transición a un nuevo régimen jurídico por parte de la autoridad electoral, pero la abundancia mayor de elecciones, ¿justifica o no justifica este tipo de problemas para el INE? A mí me parece que no debiera justificarlos porque tenemos un
digamos, una enorme experiencia en la parte que tiene que ver con la capacitación y la organización de los procesos electorales. Tenemos un servicio profesional permanente en el instituto, como no ocurre en muchas naciones del mundo. Por eso el INE, antes el IFE, tiene el costo que tiene, entre otras cosas, y tenemos una parte, digamos, ciudadanizada muy importante. Habría que hacer un análisis de las razones por las que las personas dejaron de asistir y del contexto. Sí creo que hay componentes, digamos, de un contexto político que estaba ahí presente. Mucho más complejo que en el pasado reciente. ¿Qué datos nos puedes dar de las casillas no instaladas, efectivamente? Bueno, aquí lo que uno advierte es que estaríamos hablando alrededor de 800 o 1000 casillas, cerca de las que no se instalaron. Para dar un dato respecto de que no se instalaron o que instalándose fueron después quemadas o robadas, o hubo algún incidente, un problema que llevó a un asunto mayor. El dato, digamos, de 2012 es muy impresionante, pero son 2 casillas las que no se instalaron, digamos, para compararlo. En el 2009 estamos hablando de 40 casillas, en el 2006 estamos hablando de 11 casillas. Entonces, son algunos aspectos que nos indican... Es casi un punto porcentual, un poco menos de un punto porcentual. Es un poco menos de un punto porcentual, sí. En un contexto, en un par de estados, de una muy importante militarización de las calles. Es decir, ha habido una necesidad de que salga el ejército, salgan las Fuerzas Armadas en algunas entidades, cosa que tampoco había ocurrido en las elecciones previas, ¿no? Sí, hubo mucha vigilancia y a lo mejor eso también desalentó o preocupó a muchos ciudadanos. Sí, aquí la verdad es que lo que corresponde es hacer un análisis ya no solo, digamos, de lo que hace el INE, sino también de cómo el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales van participando del tema de la seguridad, es decir, la estrategia de coordinación en relación a estas prácticas y a lo que creo que hoy es innegable en el país, que es una inconformidad entre muchos grupos en la propia sociedad, una inconformidad que ha llegado al grado de que algunos de esos grupos hayan intentado que el derecho a votar y ser votado no se ejerciera en algunas de las comunidades, cosa que también es un fenómeno insólito en la proporción en la que se presenta. Sí. Es una de las facetas, más los resultados impresionantes en algunos casos, que queremos conversar contigo. Vamos a un segundo bloque, si nos permites. Con todo gusto. Aquí seguimos en La Silla Rota. Muchas gracias.